La armadura del cristiano. Hace 15 días empezamos a ver el yelmo de la salvación. Vamos com a parte 2, pero quero recordarles do que foi que vimos. Fazendo um resumo, por supuesto. Vimos que domingo anterior, há 15 dias, há 3 aspectos da salvação: passado, presente, futuro. Quando creíste no Senhor Jesucristo, fuiste salvo. Quantos dizem amém a isso? Quando dizem graças, Senhor, por isso? Graças, Senhor. Isso foi o que sucedeu. Se chama a justificação, a doutrina de la justificação. Fomos justificados por Ele e em Ele. Fomos salvos da condenação do pecado. Estamos hoje na segunda fase da salvação, no sentido de que o pecado já não te domina. É a santificação. Primeiro justificação, sigue a santificação, é o que estamos vivendo hoje. Significa uma labor diária para não pecar. Essa é tarefa tua e minha. A santificação. Pero há uma terceira fase, todavia não chega. A glorificação. É allá com Ele. Justificação, santificação, glorificação. O yelmo da salvação apunta a essa etapa, a la glorificação. Vamos a meter-nos de lleno. Empiezo com isso. Deus nos hace triunfar sempre. Quantos dizem amém? Pero em Cristo. Fora de Ele não há nada. Assim que, sepam todos isso. Todos os golpes que vêm a tu mente, que intentam borrar tu salvação, que intentam eliminar tu salvação, serão desviados por la verdade, que é tu confiança em que nada, absolutamente nada, nos pode separar do amor de Cristo. Quantos dizem amém uma vez mais? A mente é um campo de batalha. Aqui se ganha e aqui se perde. É um campo de batalha. Por isso, o yelmo te protege a mente de los pensamentos e tentações. Pero claro, não se detém aí. Por lo tanto, já que podemos confiar em Cristo para a nossa salvação, já que estamos colocando toda a armadura, estamos colocando o yelmo, por lo tanto, podes participar na batalha, podes participar na luta com plena confiança de que jamás serás derrotado. Porque tu capitão é Cristo e Ele nunca ha conhecido derrota e jamás conocerá. Entre em batalha, confie nele. É uma promessa do cielo. Temos em nós a promessa do cielo por herência. Miren isso. Quando se tem essa classe de invencibilidade prometida, isso cambia a forma em que enfrentamos a batalha, porque entramos de lleno. Se estamos com Ele, se estamos a seu lado, a vitória é segura. Aunque tarde um pouco, pero chegará a vitória. As pessoas que confiam na vitória prometida são as que confiam no poder de Cristo, confiam em las promessas de Cristo. Hablaremos próximo domingo dessas promessas. E são pessoas que abordam as coisas de maneira correta e de maneira diferente. As pessoas, não sei, as pessoas desanimadas, pessoas que creem que o diabo é mais poderoso que Deus, e quienes creem que o diabo pode, a fim de contas, arruiná-lo todo. Simplesmente essas pessoas não aportam a confiança e paixão adequadas em la batalha. Entram já perdidos. Como vas a la batalha sem Cristo? Como vas a la batalha sem a armadura que Ele te deu? Entram já para perder. Quero que escutem algo. Lucas 18 diz assim, Lucas 18, versículo 1. Também lhes referiu Jesus uma parábola sobre a necessidade de orar sempre, e não o quê? E não desmaiar. Significa não cansem de orar. Não deixem de orar. Devemos perseverar, igreja, e pessoas que nos veem por internet. Tens que perseverar. Devemos perseverar, vivendo com a constante esperança da vitória, da glória de Cristo em nós. Entra para ganhar, por favor. Entra para ganhar. Se acerca a Copa do Mundo. Graças.
¿Tú crees que algún equipo va a la Copa del Mundo pensando en perder? No. Entram para ganar. Essa é a realidade. Entram para ganar. Por isso devemos entrar para ganar. Não podemos desfallecer jamás, sem rendirnos nunca, sem cansarnos nunca, sabendo que a vitória al final será nuestra, en el nombre de Jesús. A vitória é tua, irmão, hermana. A vitória é minha. Pero hay que entrar. Hay que perseverar. Quando Josué tomou a terra prometida, nenhuma cidade lhe deu as chaves da cidade. Sai do alcaide, não? Josué, que bueno que estás aqui, mira. Estou na cidade. Não. Ele entrou e teve que pelear. Pero havia uma promessa, a vitória é tuya. Pero entra, pelea, gana e conquista. Lo mesmo para ti e para mim. Entra a conquistar. Por isso podemos entender o que Pedro não quis transmitir em suas cartas. Por exemplo, 1 de Pedro 2, versículo 15. Porque essa é a vontade de Deus. Miren isso. Que haciendo bien, hagáis callar a ignorância de los hombres insensatos. ¿Sabe o que é isso? Hacer lo correcto frente a pessoas que hacen lo incorrecto, los calla. Se quedam em silêncio, não sabem como responder a tanta ética. Se hacemos lo correcto ante pessoas que hacen lo incorrecto, turbamos sus mentes. Não podem entender por que actuamos bem quando todos nos hacen mal. Los callamos. É o que disse Pedro. E de hecho, actuar correctamente honra a Deus. Actúa correctamente. Honra a tu Deus. Pero, sempre é um pero, não? Actuar correctamente não é fácil. Actuar correctamente tem um preço. Antes que eu prossiga, é uma pergunta, e não é pergunta retórica. Contesta-me, por favor. Quantos aqui nesse lugar querem actuar em qualquer situação de maneira correta? Tu queres fazê-lo? Te felicito. Pero há um preço. Há um preço. 1 de Pedro 4:19. De modo que os que padecem segundo a voluntade de Deus, encomendem suas almas ao fiel Criador e hagam el bien. Vai haver luta. Por supuesto que vai haver. Cada vez que tu te dispones a obedecer a Cristo, o inferno se vai mover para que não lo hagas. O diabo usa quem se deixa usar. E tristemente, o primeiro ataque vem de pessoas que estão cerca de nós, se chama família. É o primeiro ataque. Comigo foi assim. Já não me atacam assim, mas quando eu me converti, minha família me dizia, nós temos que arrastrar-te à sinagoga. E agora, todos os dias, igreja, 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 igreja. Meu irmão me disse, Ângelo, te lavaram o cerebro? Le dije, não, Eugênio, me lavaram todo. Me lavaram toditito. Quem te lavou? Dije a meu irmão, bueno, essa resposta, pues tenho que entrar. E agarrei minha Bíblia. Tenho que entrar aqui. Sabe o que me dijo? Me dijo, não, déjalo assim. Bueno, e me está vendo? Ô irmão, tudo bom? Me está vendo. Ele sabe o correto. Pero há um preço. Estamos chamados, escute isso, Igreja Graça e Paz. Pessoas que nos vêm de outras igrejas. Estão chamados a sofrer penalidades. Diz a palavra. Mira, Cristo é tão maravilhoso que não te tapa o sol com o dedo. Ele te disse, é menester, ou seja, é necessário que padeçam tribulações a causa de mim. Sempre he dicho, um cristiano sem problemas é um cristiano como? Em problemas. Porque o inferno se levanta. Não significa que vai ganhar o inferno, nunca vai ganhar. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quantos dizem amém? Pero se há uma luta, há uma batalha. Há que perseverar, há que caminhar, há que conquistar. Estamos chamados, igreja, sim, a sofrer penalidades como buenos soldados de Jesucristo, sem involucrar-nos com assuntos de la vida mundana. O mundo não tem nada que ensinar-nos. Nada, nada. Sino mais bem, agradando àquele que nos chamou a ser soldados, nosso comandante em jefe, que é Jesucristo. Ele diz, ustedes estão no mundo, mas não se involucrem com o mundo. Cambiem o mundo. Essa é a consigna. Não necessitamos absorver nada deste mundo. Podemos esperar o que é nosso, porque
Bueno, porque está garantizado, está prometido, y no tenemos duda a respecto. El detalle aquí es el mensaje de la armadura. El mensaje es, tenemos que perseverar. ¿Sí me escucharon bien? Perseverar. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Hace algunos años había un corredor llamado Emil Zatopek. Era checo. Emil Zatopek. Lo conocían como la locomotora humana, para que tengan una idea de cómo era el señor. Disputó 2 Juegos Olímpicos, 48 Londres, 52 Helsinki. Ganó el oro en todo lo que entraba. En todo. En aquel entonces no había tanta planificación, tanta especialización. El que corría los 100 metros, corría maratón también, sin problema. Era una locura el hombre, o sea. Lo más increíble es de dónde vino. República Checa, en ese entonces comunista, a la sombra de la Unión Soviética. Su familia era tan pobre, pero tan pobre en el campo, porque todo lo que producían iba para el Estado. ¿Sabe cuál era su alimentación básica de Emil Zatopek? Papas y agua. Y criado con papas y agua, fue el mejor velocista de la historia. 48 Londres, 52 Helsinki. Y en Helsinki pasó algo curioso. El maratón no era al final, como es hoy. El maratón era el medio de la competencia. Entonces, yo no sé si alguien puede hacer eso hoy. En Helsinki 1952, Emil Zatopek corrió los 10.000 metros en la mañana y ganó el oro. Y en la tarde el maratón. En el mismo día, y ganó el oro. Y le dijeron, oye, ¿te atreves a los 100 metros en la noche? Entró y ganó el oro. No hay cómo compararlo con nadie. Mañana, tarde y noche. Nomás llegaba, se bañaba, sentaba media hora, vámonos, y otra medalla de oro. Por supuesto que tuvieron que hacer las cosas mejores, o sea, no es posible eso, pero él, 10 metros en la mañana, maratón en la tarde, y 6 metros planos en la noche, y ganó los 3 el oro. ¿Por qué digo eso? Escribió su biografía, y en su biografía hay una plática de su hija con él. Y hay una frase que me quedó grabada a fierro en mi mente y en mi corazón. Porque la hija pregunta, papá, tú tenías todo contra. Pobre, desnutrido. ¿Cómo lograste eso? ¿Cómo lograste? Y según la historia, estaba en su sala de trofeos, entonces señala la muchacha los trofeos de su papá, inmenso, todo, una galería inmensa. De hecho, te digo una cosa, Zatopek nunca ganó plata. Era oro, siempre, ¿Bueno? Su hija preguntó, ¿cómo es posible, papá, que viniendo de donde viniste, ganaste todo eso? Una sola frase. Y esa frase es, de esa frase habla Pedro, la perseverancia y la armadura de Dios. Y Emil Zatopek miró a su hija y contestó, hija, la perseverancia es la característica del vencedor. ¿Quieres ganar? Persevera. ¿Quieres conquistar? Lucha. ¿Quieres avanzar? Corre, pero hacia adelante, no hacia atrás. Por eso, el mensaje de la armadura es la perseverancia. Tienes que entrar, tienes que perseverar. Es más, en esa semana te dejo una tarea. Ay, pastor, no, te dejo una tarea. Tú decides si la quieres hacer o no. Ahí sentadito en tu casa, con buen café, o té, o lo que sea, pero bueno. Lee Apocalipsis 2 y 3, capítulos completos. Apocalipsis 2 y 3. Ahí están las cartas a las iglesias, las 7 cartas. Escritas hace 2000 años, pero parece que fue escritas hoy en la mañana. Iglesias que enfrentaron persecución, iglesias que lucharon contra el pecado. El mensaje siempre es el mismo. Voy a citar. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Confíen
en la palabra de Dios. Repito, tienes que confiar en la palabra de Dios, nuestra regla de fe y conducta. Dice más, en estas 7 cartas, que parecen escritas para gracia y paz hoy en la mañana, dice así: al que venza, ahí viene la perseverancia, al que venza, le daré a conocer mi voluntad y a comer el árbol de la vida que hay en el paraíso de Dios. Estoy parafraseando. Al que venza, le daré del maná escondido una piedrecita blanca y un nombre nuevo escrito en la piedrecita que nadie conoce sino quien lo recibe. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como se rompen las vasijas del alfarero, como yo también he recibido autoridad de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Al que venza. Hay más. Al que venza, se le vestirá de vestiduras blancas, de lino fino, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Quiere más? Hay más. Al que venza, le haré una columna en el templo de mi Dios. No saldrá más de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Sigue la promesa. Y al que venza, le daré, eso es fantástico, le daré que se siente conmigo en mi trono. Assim como eu também venci e me sentei com meu Padre em seu trono. Apocalipse 2 e 3. Essas promessas a las iglesias assediadas por el pecado e persecução são a maneira em que Deus les dice: perseverem, vale a pena, lutem, sean fieles hasta el fin e créeme, serão recompensados eternamente en el cielo. Hermano, hermana, pessoas que nos veem por internet, quando compreendes a grandeza de tu salvação, escute isso, quando entendas a enormidade de tu salvação, quando compreendes su permanência, quando compreendes su eternidade, quando compreendes el amor de tu Salvador por ti, ¿sabe o que haces tú? Te anclas a la mitad de la batalla y dices: que venga lo que venga, de aqui não me muevo. Por isso não te desanimes, nunca serás derrotado, nunca serás derrotada. Mas acuérdate de algo, en la guerra hay muchas batallas, quizá no ganemos todas, pero ganemos la mayoría. Y te puedo asegurar, las que vamos a perder es por nuestra culpa, no la culpa de Dios. Pero a vitória está assegurada. Tu vitória, minha vitória está assegurada. Por isso, os que têm dúvidas de la salvação, os que têm dúvidas de Cristo, pois estão em sérios problemas. Se tens dúvidas, e te digo de frente tal como é, se tens dúvidas, estarás tão ocupado lutando contra tus próprias emoções que rara vez podrás enfrentar e ganhar. Estás ocupado em tus dúvidas. Satanás se mueve em los detalles, acuérdate. Satanás se mueve em las dudas. Dice la palabra a todos los que luchan: amados hermanos, estad firmes e inquebrantables, crescendo sempre en la obra del Señor, sabendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sempre te he dicho, sempre te lo he dicho, Cristo es el patrón que mejor paga. Sirvamos a Jesucristo. Y no hablo de financeiramente, también incluye, pero cuando Dios te bendice de maneira holística, completa, paz, salvação, vida eterna, todo o paquete espiritual a nossa disposição. E tens também, aparte de todo isso, tem as promessas a lo largo de todo o Novo Testamento sobre recompensas, uma corona de vida, uma corona de regocijo, uma corona de justiça. Já falamos da corona, sabe o que significa? Isso foi o que impulsou a Pablo a dizer em 2 Coríntios capítulo 4, em meio de todo o sofrimento que atravessou, e ojo, Pablo nunca deixou de sofrer, sua vida toda foi assim. Por isso Pablo, em meio de tanto sofrimento, dijo:
fantástico. Somos afligidos en todo sentido, pero no aplastados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Vida eterna en Cristo Jesús. Lo aceptamos todo. Lo aceptamos todo porque sabemos lo que nos espera. Tú y yo sabemos cómo termina la película. Tenemos el guión. Y termina contigo y conmigo disfrutando del todo glorioso Señor Jesucristo en la batalla del Armagedón, donde estaremos ahí viendo cómo Él solito enfrenta a 1 billón de soldados. En el valle, está el valle. El valle del Armagedón es único. Da directamente a Jerusalén. Todas las naciones que alguna vez conquistaron Jerusalén, simplemente seguiram el valle y llegaron a Jerusalén. Ahí será la batalla final. Un lugar muy crítico en la historia bíblica. Llegará el día en que tú y yo estaremos de un lado y otro del valle, millones de personas de un lado a otro, observando, y allá abajo un puntito pequeño es Cristo. Y de ese lado un ruido enorme, atronador, y cuando vemos 1 billón de soldados, con todas las armas posibles, caminando por el valle. Y quizá algunos de nosotros más aventados pensemos, lo voy a ayudar, está solito ahí abajo. Lo peor que puedes hacer en tu vida, cristiano, es intentar ayudar a Dios. No necesitas de tu ayuda, para nada. Por lo tanto, yo imagino, si alguien se levanta para intentar bajar, Ele mirará a esa persona y dirá, tú siéntate, tú disfruta. Y en un parpadeo, 1 billón de soldados, hechos polvo, se acabó. Va a llegar el día. No significa que no haya guerras hoy, no hay batallas, sí, se batallamos todos los días, pero la victoria en Cristo está más que asegurada. Por lo tanto, adelante. Vamos a marchar, vamos a conquistar. Lo aceptamos todo porque sabemos lo que nos espera. Y luego, Pablo lo resume. No nos desanimamos. Porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, se llama edad, ¿verdad? Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro hombre interior se renueva todos los días. El Espíritu testifica. Y la leve aflicción momentánea, decía Pablo, produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Así que, no miramos las cosas que se ven, miramos las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son, ¿qué, iglesia? Eternas. Te pregunto, ¿dónde estás invirtiendo tu vida? ¿En qué? ¿En algo que tendrás por un momento nada más? ¿O en el cielo que lo tienes de por vida? Te digo una cosa, mi visión, Ángelo, mi visión está en la eternidad. Yo miro más allá. Siempre lo he hecho. Mi visión está en lo eterno. De hecho, el mensaje es este. Que todo lo que sufras en esta vida será causa de recompensa en el cielo. Pero disfrutas aquí empezarás a disfrutar de la recompensa y seguirás disfrutando cuando llegues allá. Así que, iglesia, lo soportas ahora y serás recompensado después, no te preocupes. Una promesa. Es cierto que las actividades de Satanás son terribles. Nunca se detiene. Satanás no descansa. Ele sempre está imaginando como hacerte perder el camino, como sacarte de la iglesia. Pero trabajamos, nos esforzamos, luchamos y guerreamos por la causa del reino y contra el pecado, porque sabemos que al final triunfaremos. Y el yelmo de la salvación es la confianza absoluta en el poder salvador y protector de la gracia soberana de Cristo en nosotros. La mente es un campo de batalla, acuérdate. El yelmo nos protege, pero haz tu parte también. Tengo que hacer mi parte también. Juan 6 dice así. Juan 6, versículo 37 al 40. Todo lo que el Padre me da,
vendrá a mí. Mire qué promesa extraordinaria. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo como. A ver si entendemos. ¿Quién está hablando aquí? Cristo. ¿Se dan cuenta? Es Cristo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Ahí está. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga ¿qué? Vida eterna. Y yo le resucitaré en el día que... Es increíble. Cristo dijo, no importa cómo vayas a morir, vas a vivir. No interesa tu último día, lo que interesa es tu primer día en la eternidad, más vivo que antes. Hay promesas, hay esperanza y se van a cumplir. De hecho, esa porción es una de las doctrinas más grandes y reconfortantes de toda la Biblia. Tenemos un llamado iglesia inamovible, tenemos una herencia incontaminada, tenemos un fundamento inquebrantable, tenemos un sello irrompible y tenemos una vida eterna en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? La armadura habla de eso. Nadie pone armadura si no va a pelear. ¿Para qué? ¿Para qué? Judas escribió una pequeña carta. Siempre digo Judas el bueno, ¿no? Porque el otro quedó más conocido que el bueno. Cristo tenía un hermano llamado Judas. ¿Qué culpa tiene el Judas bueno? Así me llamaron Judas. Pero bueno, había el malo. Pero el Judas bueno, hermano del Señor, escribió una pequeña carta. Es una carta muy amorosa, muy pequeña, pero date cuenta, ese hombre tenía a Cristo como hermano carnal, era su hermano. Judas 1, versículo 1. Judas, siervo del Señor Jesucristo y hermano de Jacob, otro hermano de Cristo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en ¿quién? Hay dos palabras ahí que subrayé, siervo y guardados. Para empezar, yo tengo una buena y una mala. Va la mala, que también es buena, no es tan mala así, ¿no? La palabra siervo no existe en la Biblia. Pastor, pero ahí está, ok. 1537, un señor llamado Casiodoro se juntó con otro llamado Valera en España, ambos recién salidos del catolicismo, arrastraban todavía y cuando encontraron la palabra esclavo, porque lo que está ahí es doulos, y doulos significa esclavo, pero cuando hice la traducción, salido de una España escravocrata, claro que sí, invasora, dijeron, no podemos colocar esclavo aquí porque eso es terrible, ¿qué colocamos? Siervos. Cada vez que lees siervo del Señor, no, es esclavo del Señor. Ok, un siervo decide servir o no servir. El siervo tiene libertad de escoger a quién servir y el siervo es remunerado. El esclavo no decide. El esclavo está llamado a servir, quiera o no quiera, y no recibe un pago. Está obligado a hacer. Pablo decía, esclavo soy de mi Señor, esclavo por amor. Lo que pasa es que aquí en el occidente tenemos la idea de esclavitud, que toda esclavitud es mala, por supuesto, estoy diciendo que no, pero ese continente fue dinamitado por esa esclavitud que aparte que es malísima, denigra al ser humano. Los dos países que más recibieron esclavos en el mundo fueron Estados Unidos y Brasil. Las personas cruzaban el océano, iban a África y capturaban a personas de color como animales y los llevaban a Brasil o a Estados Unidos. Por eso cuando hablamos de esclavitud, decimos, no, pero el contexto es oriental, no occidental, es oriental. Te doy una idea de cómo era allá. Supongamos que yo tuviera una deuda enorme con alguien,
soy del Oriente, soy judío. Bueno, soy judío, pero vivo allá. ¿Ya entendieron, no? Pues ya. No voy a complicar más la cosa, ¿ya entendieron? Regresando y me haciendo bolas, ¿no? Pero bueno. Entonces, supongamos que yo hace 2000 años viviendo en Israel, tuviera una deuda con alguien. Y como no podía pagar la deuda, yo me entregaba a la persona como esclavo por un año. Le servía como esclavo por un año. No había cadenas, ni azotes, ni nada. Yo era esclavo de esa persona. Yo trabajaba sin remuneración para pagar mi deuda. Esa es la esclavitud oriental. No es como la que vivimos aquí en ese continente. Pero lo más curioso es eso. En la Roma imperial, el esclavo de César Augusto, el emperador, que sucedió a Julio César, era su sobrino. El esclavo de César Augusto era más famoso que los senadores en el Senado romano. Lo envidiaban. Toda Roma envidiaba al esclavo del emperador. Pon atención aquí. Pablo decía, ¿somos esclavos de quién? Va de nuevo, ¿somos esclavos de quién? Por eso, gózate. La esclavitud con Cristo es completa libertad, pero con límites. Tenemos límites, ahí tenemos que estar. Por lo tanto, ahí, hablando de todo eso, dice doulos, Judas, esclavo de Jesucristo, y la segunda palabra es guardados. La palabra guardado, que está ahí en su original, es tereo, y tereo es muy amplio. Tereo significa, escute isso, o contexto que está aí, sou escravo de aquele que me salvou, sou escravo de aquele que me protege, sou escravo de aquele que me ama, sou escravo de aquele que me tem em suas manos, todo isso, e nessa pequena porção, essa é a esclavitud que menciona Judas, nesse contexto, guardados em Jesucristo, tereu, aquele que vigila por mim, me mantém, preserva minha vida e me protege e me suple, é o que está dizendo aí. A voz passiva, que está aí del grego, indica que alguém nos cuida, alguém nos protege. E o texto é claro, esse alguém quem é? É Jesucristo. Somos soldados em seu exército. E a vitória é segura porque Ele nos guarda, nos protege, nos sana, nos levanta e nos ha salvado. Todo em Ele, literalmente todo em Ele. Todo cristiano, então, ha sido estabelecido permanentemente bajo a proteção de nosso comandante, que é Jesucristo, e Cristo nunca nos vai abandonar. Há montão de lutas pela batalha, a batalha está segura, em nome de Cristo, por certo? É o tema central da carta de Judas, a supervivência em tempos de apostasia. Que é a apostasia? Conozco a verdade e me alejo da verdade. Ateu não é apóstata, porque não conhece a verdade, pero se conozco a verdade e la rechazo, sou apóstata. São tempos de apostasia hoje em dia. Por isso, a carta de Judas é para pessoas que sobrevivem em tempos de apostasia, tempos difíceis, os mais difíceis. E nos enfrentamos hoje em dia ao maior impacto satânico que o mundo ha conhecido jamás. ¿Sabe por quê? Porque o mal é acumulativo, se vai acumulando. Te dou um exemplo muito claro. Quando pensavas tu, há 10 anos, em ver desnudos em la tele à luz do dia? Hoje em dia está por todo lado, estão normatizando o pecado, pois o pecado passa o tempo e é acumulativo. Sin embargo, nesse mundo que vivimos, tu e eu estamos guardados, protegidos e seguros, sempre e quando não rechacemos a Cristo em nossas vidas. Nos protege, claro que sim, pero estamos com Ele. E Judas conclui assim sua carta, miren isso. Judas capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 24 e 25. E aquele que é poderoso para guardar-os sem caída e apresentar-os sem mancha delante de sua glória com grande alegria, ao único e sábio Deus, nosso Salvador, seja glória e majestade, império e potência, agora e por los siglos de los siglos. E quantos dizem amém? Isso é hermoso, se chama doxologia, ou seja, a maneira correta de fazer as coisas. É uma declaração de fé, mas por que está aí? Por que esta pequena carta termina com tanta alabanza? Bueno, devido a lo que trae.
devido à declaração de fé que traz. E é aquele que é poderoso para guardar-os sem caída e apresentar-os irrepreensíveis ante sua glória com grande alegria. A esse Deus, al Salvador, sea glória, majestade, império e autoridade por los siglos de los siglos. Assim termina a carta. Entre essas, igreja, entre essas duas grandes declarações sobre nossa proteção e preservação, se encontra a realidade em que vivimos no mundo de hoje. É um mundo peligroso? Sim. Podemos? Sim, podemos. Com Ele, sim, podemos. Assim que, escute isso, estamos terminando. Assim que estamos rodeados desse tipo de peligro, e todo ello refleja o reino espiritual das tinieblas que nos assalta e nos ataca e contra o qual peleamos todos os dias. Seria uma batalha muito feia, seria uma batalha amenazante e aterradora, se não fuera por nossa confiança e segurança em nossa salvação. E regressamos no yelmo, que protege o que pensamos. Seria uma batalha terrível, se não estivéssemos seguros de nossa salvação. Não é de estranhar que al final Judas alabe tanto a Deus, porque conhece seu poder protector. Por isso lo alaba tanto. Em palavras do famoso Salmo 23, não? Nuestro buen pastor nos llevará a la mesa de banquete, que é outra imagem del cielo. Confiados en Él, llegaremos allá. En la batalla, entonces, estamos protegidos de la duda, del desánimo, del temor, del pánico y del miedo. Y así podemos participar en esta gran batalha sem temor, porque nosso comandante supremo nos ha equipado para a batalha. ¿De que maneira Cristo nos ha equipado para a batalha? Com o cinturão del compromisso, com a coraza de la pureza e de la santidade, com o calçado de la confiança e estabilidade, com o escudo de la confiança inquebrantável em Deus e com o yelmo que nos dá segurança e certeza de la vitória. Nos faltam peças de la armadura todavía. Próximo domingo entraremos de lleno a la espada del Espírito, que é muito mais tremendo do que tu podes imaginar. É muito mais tremendo. Se ponem de pé nesta tarde, por favor, igreja. Eu espero que hayamos aprendido algo hoje. Se aprendemos algo hoje? Quizás digas, pastor, fuiste muito rápido, pois vai estar em YouTube isso, bájalo e estuda, pero não la vou repetir já. Cerrem seus olhos, por favor. Cerrem seus olhos. Escrevi algo que quero compartilhar com vocês. Diz assim: Padre, te damos as graças por la coerência de las Escrituras. La coerência. Donde quiera que vayamos, em qualquer porção que vayamos, se percebe que há um solo autor, uma sola corrente de verdade. Não há afluentes que se desvían hacia outras áreas estranhas, irregulares e inconsistentes. Tu palavra é coerente. La corrente fluye intacta com a verdade pura. E todas estas verdades são cohesivas, não dispersivas. E ao examinar as Escrituras de princípio a fim, al profundizar en las complejidades del texto y en los detalles, la coherencia de lo que nos enseñas siempre está ahí, siempre está presente. Nunca te contradice, Señor. Claramente, esta es tu palabra. Y así la vemos y sabemos que lo es. Por lo tanto, Señor, según tu palabra, danos la fuerza para luchar eficazmente por la causa de Cristo. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dê um aplauso a Cristo, por favor. Aleluia.